Hola, buenas tardes y antes que nada, pues muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes, porque pues lo que alcancé a escuchar comparto mucho de lo que se señaló en la ponencia anterior como un problema, ¿no? Antes de iniciar digamos, mi participación, sin embargo, me gustaría añadir que uno de los problemas que tenemos fundamentalmente con el SNI, que como señalaban anteriormente, se creó en una situación de coyuntura realmente para impedir la fuga de cerebros, generando algún tipo de salario competitivo, porque pues habían caído estrepitosamente, ¿no? Pero uno de los problemas que se generó cuando se queda el SNI como sistema es precisamente la imposibilidad de los académicos de concebirse a sí mismos como trabajadores, porque el estímulo funge como algo que puede ser goloso, aunque en términos reales sabemos que no genera ningún tipo de prestación laboral. Entonces, eso influye en que los académicos no nos consideremos como trabajadores, lo cual es un problema, y tampoco pensemos que sea importante luchar por derechos colectivos, sino que se ve todo en términos de competitividad, en términos individuales que pasan por la productivitis. Así es que es un sistema, pues básicamente bastante perverso, que es el que tenemos que empezar, yo creo que a desmontar. Y bueno, señalado esto, pues voy a dar inicio a mi participación, que es muy liviana, es ligera, pero creo que puede dar como indicios de cuál es el problema con esto que llamamos meritocracia, ¿no? En eso me he querido centrar más bien. Entonces, bueno, hace algunos días yo estaba leyendo que había ganado un prestigioso premio un chavo que había hecho una tesis precisamente sobre la meritocracia, tratando de responder a la siguiente pregunta: ¿cómo las familias de estatus socioeconómico alto evitan que sus hijos desciendan en la escalera social, aunque sus hijos tengan una habilidad académica baja? En este sentido, digamos que esta es una pregunta que lleva haciéndose, ¿cómo decirles?, décadas, la sociología de la estratificación social, porque uno diría, si el mérito fuera tan importante, si tan importante fuese, por ejemplo, el rendimiento académico, las habilidades y el esfuerzo, eso que solemos siempre pensar como una decisión individual y meramente voluntaria, la pregunta sería, ¿por qué los estudiantes de clases más altas que rinden peor o se esfuerzan menos terminan notándolo menos que las clases bajas en su rendimiento y estatus posterior? Y esto ha sido comprobado en numerosos estudios, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener conciencia es que las desigualdades surgen en los primeros años de vida. Es decir, las familias de clase social más alta consiguen realizar siempre más inversiones culturales y económicas en la educación de sus hijos gracias a sus recursos, lo que da pie a que desarrollen habilidades que los profesores luego consideran que son mérito académico. Incluso el esfuerzo, que suele considerarse como una elección personal, se transmite, por así decirlo, culturalmente de manera distinta entre padres e hijos según el nivel socioeconómico. Y sin embargo podemos pensar, bueno, ¿y qué sucede con los niños de clases aventajadas que sin embargo no sacan buenas calificaciones o no son muy hábiles académicamente cuando se hacen mayores? Pues una de las investigaciones realizadas que encontré, que fue hecha con encuestas en colegios alemanes, muestra que realmente no pasa demasiado. Claramente, por lo menos, pasa menos o tiene menos consecuencias que con los alumnos de clases más bajas. El mecanismo que explica que estos alumnos que están en clases sociales privilegiadas pero tienen habilidades académicas bajas puedan seguir adelante son las aspiraciones de sus padres, que quieren que lleguen como poco a su mismo estatus socioeconómico. ¿Qué hacen entonces? Pues de alguna forma lo que hacen es cambiarlos de escuela, moverlos a otros centros donde los padres puedan tener más influencia, contratar tutores privados o simplemente matricularlos en un centro privado donde no se les pida calificación. Y además, estos estudios señalan la tendencia, como les he dicho antes, de los profesores de poner calificaciones más altas a los estudiantes de clases más altas que sacan las mismas notas en PISA. PISA es un examen estandarizado y anónimo y que se esfuerzan en clases realmente al mismo nivel que alumnos más desventajados. Entonces diríamos, niños iguales en todo y con un nivel de competencias bajos, los dos, son mejor evaluados si vienen de clases altas. Estas son muy malas noticias para la meritocracia, porque estas observaciones en realidad nos muestran que la promesa de que cada cual obtendría un lugar en la sociedad de acuerdo a sus habilidades no se cumple. Si así fueran, una sociedad así
los hijos de los que están en la cúspide social, pero no tienen habilidades académicas, tendrían que bajar, y eso nunca pasa. Entonces, bueno, señalado esto como, digamos, como horizonte desde en el cual nos estamos moviendo, voy a tratar de ahondar un poquito en el concepto de meritocracia. La meritocracia es el sistema social que considera que el mérito es el medio para asignar bienes tangibles como el dinero o simbólicos como el estatus o los privilegios. Ahora bien, ¿qué es el mérito? Lo tendríamos que definir, según yo, como una combinación de talento y esfuerzo, pero que son tal y como son valorados por los otros. El mérito integra primero una idea de talento, que son habilidades innatas o generadas por el contexto al que pertenecemos. Integra también la noción de esfuerzo. ¿Cuánto tiempo y dedicación estuvimos dispuestos a sacrificar para efectuar algún trabajo o algún propósito? Pero también incluye el portarse bien, es decir, el haberse mantenido dentro de las normas sociales y jurídicas establecidas en el status quo o en el orden vigente. La idea de esfuerzo, aquí empezamos con los problemas, es imposible de observar. Y entonces se suele medir comparando el resultado concreto de una persona cuando la comparas con otras. En un sistema meritocrático, alguien con limitaciones cognitivas puede, por ejemplo, esforzarse el doble que otro que carezca de dichas limitaciones para llevar a cabo la misma labor. Sin embargo, va a obtener una compensación menor, puesto que el esfuerzo se mide a través del producto o la productividad que genera. El problema fundamental de la meritocracia es que contempla además al campo social como si fuera una empresa, es decir, como una arena de competencia donde los más aptos y aquellos que despliegan mayor esfuerzo ascienden socialmente. Sin embargo, extrapolar el principio de la empresa a la sociedad implica pasar por alto algo fundamental. A diferencia de la firma capitalista, la sociedad, el orden social democrático, no debe ser una empresa y no debe tener como fin maximizar su utilidad, ni siquiera maximizar la producción de bienes y servicios. Una sociedad, como intentaré señalar más abajo, habría de obedecer a la idea de justicia, bien común, autogobierno, no al cálculo empresarial. Una noción exclusivamente meritocrática del orden social obvia, en efecto, el hecho de que una nación es por encima de todo un espacio de solidaridades en el uso de recursos, en su defensa, en la generación de economías de escala, en la creación de espacios de convivencia. Una nación es mucho más que una arena de competencia. El discurso de la meritocracia resulta particularmente atractivo en México por varios motivos. El primero, la noción de que si nos esforzamos y nos mantenemos dentro de las reglas del juego delimitadas por la estructura jurídica y las normas sociales, recibiremos una compensación proporcional a nuestro esfuerzo, es una de las piedras de toque que sostiene a toda sociedad capitalista. Es probable que la mayoría piense que de instaurarse el sistema meritocrático pueda ascender en la escala social, pero por definición y según los estudios que tenemos, menos de la mitad de ciudadanos, y siempre tendemos a pensar que esos menos vamos a ser nosotros, podrá estar de la mitad hacia arriba de la distribución. Pensar que seremos parte del grupo favorecido ayuda a seguir adelante sin frustrarse, pero es inevitablemente una ilusión para la inmensa mayoría. En esa circunstancia, la meritocracia se comporta como la zanahoria que nos hace movernos en pos de algo que, sin embargo, es absolutamente inalcanzable. Un estímulo pavloviano por el que avanzamos salivando para quedarnos sin nada. México es un país elitista, además, un país de enclaves, feudos y monopolios en el que la riqueza, el poder, el capital cultural y las conexiones profesionales y personales están concentrados en muy pocas manos. Suena atractiva entonces la idea de poder ascender a partir del propio mérito. Es el mérito ahora y no la superioridad del linaje el que da razón de la riqueza material que viene a ser moralmente aprobada, puesto que habría sido supuestamente ganada por el individuo en un contexto de competición en igualdad de condiciones. Este constructo ideológico de la meritocracia es parte primordial de la ética de los trabajadores de las democracias modernas y permite explicar en parte la casi inexistencia de resistencia y la permanente presencia de resignación que caracteriza la actitud mayoritaria de la ciudadanía ante el crecimiento de la desigualdad económica y social. Cuando el ciudadano no trabaja o tiene un trabajo indigno,
Cuando no logra darse a sí mismo la vida a la que el sistema le dicta que ha de aspirar como ideal, lo que le sucede es que le ahoga la vergüenza del loser, del perdedor, del que no ha hecho méritos suficientes para obtener los favores del capital. Aquí, como señala certeramente Byung-Chul Chan, descansa una parte principal de la solidez del orden establecido, que ha logrado, en más de lo que creemos, hacer de su persona amo y esclavo a partes iguales. O dicho de otro modo, nos ha convertido a cada uno en empresarios empleadores de nosotros mismos. No cabe pues la crítica a la sociedad, porque entonces el culpable de su propio fracaso es uno mismo. Por supuesto, estas ideas, entre otras cosas, no toman en cuenta lo que supone el mérito en la realidad. En México, poseer una buena red de contactos es, en la mayoría de los casos, prerequisito para que el esfuerzo y el talento efectivamente se paguen. Y más frecuentemente aún, lo primero, es decir, el solo poseer una buena red de contactos, puede sustituir lo segundo. El consenso sobre la necesidad de la sociedad meritocrática tiene que ver con la idea de un uso eficiente de lo que los economistas llaman, y es una palabra horrible, capital humano. En un mundo globalizado y competitivo, nos dice una mayoría de nuestros economistas y políticos, no podemos darnos el lujo de desperdiciar nuestros talentos simplemente porque unos pocos usufructúen de un sistema de oportunidades desiguales, manteniendo así sus privilegios relativos. Proveer igualdad de oportunidades desde la cuna es generar las condiciones necesarias para que cada cual pueda competir de acuerdo a sus habilidades, entendidas generalmente como condiciones innatas, y a su voluntad de esforzarse relativamente más que otros y jugar dentro de las reglas. Solo así, continúa el argumento, podemos obtener el máximo de productividad que nuestros ciudadanos pueden proveer al sistema económico. México llegará a ser una sociedad desarrollada, se argumenta desde aquí, solo cuando tengamos un ingreso per cápita competitivo y también cuando las recompensas y bienes que la sociedad entrega a sus ciudadanos sean asignadas de acuerdo al mérito personal, cuyo veredicto final es dictado por el mercado. Y es que los méritos no son magnitudes neutrales ni objetivas, ni desgraciadamente están determinados por el sujeto que los atesora, sino por la autoridad que los concede. Y sí, tal vez sean más evidentes en la guerra o el deporte, pero en los mundos de la burocracia o los negocios conviene hurgar en las tinieblas para entender algo sobre ellos. A fin de cuentas, ninguna sociedad, y más si está en transición o crisis, suele, por ejemplo, premiar aquello que la cuestiona. En lenguaje coloquial, premiar el mérito y dar a alguien lo que merece suelen usarse indistintamente. Pero ambas ideas, si bien están relacionadas, no son idénticas. Un ejemplo puede ayudar a ilustrar este punto. Si el barco en el que viajan un ganador del Premio Nobel de Medicina y un niño de 10 años se comienza a hundir, ¿quién merece un puesto en el único bote salvavidas? ¿El científico o el niño? Probablemente el primero tiene más mérito, se puede argumentar que probablemente tiene más talento y que sin duda ha ejercido más esfuerzo en utilizarlos, generando resultados que la sociedad considera valiosos e incluso extraordinarios. Es probable también que subirlo a él al bote a costa del pequeño violente las nociones de justicia que muchos observadores que argumentarán, por lo menos en principio válidamente, que el niño merece salvarse precisamente porque es un niño. El punto en cuestión es que el mérito es solo una entre muchas formas de decidir quién merece qué, y la pregunta respecto de qué tan conveniente y qué tan justo resulta como principio para distribuir premios y castigos está lejos de quedar zanjada tanto en la academia como en la arena política. Si hemos de juzgar nuestras actividades a partir de las recompensas que la sociedad provee en retorno por la entrega de esfuerzo y talento de dichas tareas, en el México actual ser capaz de cuidar a los más débiles y enfermos entre nosotros o estar al cuidado de la formación de nuestros niños más pequeños, especialmente los más pauperizados, no constituye mérito. Las y los educadores preescolares, así como las enfermeras, enfermeros y auxiliares de enfermería, se cuentan entre los profesionales y técnicos de más baja remuneración en la escala de salarios. En contraste, la capacidad extraordinaria de patear una pelota, el atractivo físico, la capacidad de vender bienes suntuarios o el saber navegar en el sistema jurídico son, al parecer, altamente meritorias. También lo son la capacidad de maximizar la utilidad, hoy más bien el valor en bolsa, para un grupo de inversores organizados en torno a una compañía. La determinación de este ranking de referencias está sin duda en parte explicado por los movimientos de la oferta y demanda en el mercado y la relativa escasez de las habilidades requeridas para ejercer cada tarea, pero también y sobre todo
por la estructura social dentro de la cual el mercado opera. La noción de mérito y sus premios asociados es, en otras palabras, contingente al orden social y sus estructuras de poder. Toda meritocracia es, por tanto, potencialmente, algunos dirán inevitablemente, una forma de perpetuar desigualdades y privilegios. Por debajo del discurso capitalista sobre los méritos reconocidos por el mercado, más que la virtud, se gratifica la obediencia. Y más que residir en el arte de quebrar las normas, tal virtud se aloja en la habilidad para usarlas. Un sistema meritocrático tiene el problema de que tiende a generar escenarios en el que los ganadores se llevan todos los premios. En una sociedad meritocrática, emparejamos la cancha al inicio del juego y el mejor gana y se lleva los premios. El problema, claro está, es que emparejar la cancha no basta cuando el tamaño de la cancha, así como el porte de los arcos y las reglas del juego, las determinan otros que además siempre serán parte del partido. Los mecanismos de asignación de compensación al mérito, como sea que éste sea definido, lo cual ya hemos visto es problemático, también afectan los grados de equidad al final del juego. La analogía del partido en que puestos en una cancha pareja gana el mejor es entonces, por decirlo menos, limitada, pues no contempla las dinámicas de poder tras la definición de qué juego estamos jugando. No contempla, en resumen, el carácter circular del juego, en el que los ganadores definen las reglas del próximo partido. No es de extrañar entonces que tras un par de ciclos los ganadores se lleven todos los premios. No es que la cancha esté dispareja, es que el juego está arreglado de antemano. En el México actual, más que emparejar la cancha, hay que echar abajo el estadio y construirlo de nuevo, para jugar otro juego, con otras reglas definidas por otros actores. Esto es lo que estará en juego en la política de los años por venir. Las analogías del tipo que gane el mejor son pobres, porque dejan de lado lo que pasa después de que el juego se ha jugado y los ganadores se han llevado el premio. Una vez que se han asignado los premios, ¿qué pasa con los perdedores? Una vez que emparejamos la cancha, ¿qué pasa con los que son de lente aprendizaje, los lisiados, las niñas que se embarazan a los 15 años, los que cometieron un error a los 19 o andaban perdidos hasta los 25? ¿Qué pasa con los lentos, los socialmente incompetentes, los culturalmente desadaptados? ¿Qué le sucede al chavo que fue a la escuela, siguió las reglas del juego, entró a la universidad, pero estuvo siempre del promedio hacia abajo y terminó en un trabajo inestable que no ofrece las garantías y seguridad de un buen trabajo? ¿Los dejamos caer? ¿Los condenamos a ser perdedores por los que les queda de vida? ¿Qué tipo de sociedad es esa que condena a una proporción importante de sus miembros a tener vidas limitadas al tiempo que les dice que su suerte es completamente justa? ¿Les decimos que tuvieron una oportunidad como todo el resto, que las desperdiciaron o que simplemente no dieron el ancho, que ahora están a su suerte y que más aún se lo merecen? Una sociedad meritocrática basada en la idea de igualdad de oportunidades al nacer presenta también un problema de factibilidad en el mediano y largo plazo. Pongámonos en el caso hipotético de que pudiésemos emparejar la cancha para todos los niños de México nacidos en 2018, generando una sociedad donde todos tuvieran igual acceso a la salud, a la educación, a las bibliotecas públicas y al consumo cultural. El mismo nivel de acceso al capital, a la no discriminación, a la seguridad en el hogar y a la estimulación temprana. Y donde la alcurnia del apellido, los contactos de la familia, el color de la piel, el barrio, la ciudad o la manera de hablar no constituyeran ventaja alguna. Pues a funcionar, esta sociedad distribuiría premios desiguales, dando a los más talentosos y esforzados como manda el principio meritocrático. Si así fuera, ¿cómo garantizar que los hijos de dicha generación posean la misma suerte que sus padres que juegan bajo el mismo sistema? Sería necesario, claro está, que el éxito o el fracaso de sus padres constituyera una desventaja en sus vidas o una ventaja. ¿Cómo impedir que los padres más talentosos y esforzados traspasaran el capital cultural acumulado a sus hijos? ¿Cómo impedirles que dejaran en herencia los bienes que la sociedad les ha entregado como justo premio a su contribución? Pero de no impedirlo, la cancha estaría nuevamente dispareja con respecto a aquellos cuyos padres no lograron o no pudieron traspasarles nada de eso. Hacerlo, sin embargo, quitaría a los padres y madres de esta generación los bienes que la misma sociedad entregó como premio a su esfuerzo y talento, removiendo así los incentivos propios de un sistema basado en la competencia. Una sociedad estrictamente meritocrática se enfrenta así con sus propios fantasmas cada vez que una nueva generación entra a la cancha. Tomando prestada la jerga de la tradición de izquierdas, el orden meritocrático sufre de contradicciones internas en sus principios de operación que le son constitutivas y que tienden a subvertirlo. No hay meritocracia sustentable.
Quizá lo que hay que cuestionarse seriamente sea el principio de competencia, que es el que subyace a la meritocracia, como fundamento del orden social. El término meritocracia surge en 1958 con el libro La emergencia de la meritocracia de Michael Young, que siempre le dio un tratamiento crítico, por no decir peyorativo, al vocablo. El neoliberalismo, en cambio, ha hecho todo lo posible por abrillantar la palabra, y no parece casual que fuera Tony Blair, rey de la tercera vía, el encargado de redimensionarla. Una perversión que, por cierto, enfureció al propio Jung, que denostó la habilidad especulativa como máxima virtud de la nueva época. Esa distorsión de Blair es una nueva clave para entender, por ejemplo, el sello de las políticas laborales recientes, que difunden como mérito el hecho de que la gente se comporte en colectivo como una empresa en lugar de como una comunidad. En esa cuerda, el meritócrata de hoy insiste en convencernos de que el tiempo es dinero, sobre todo porque perder el tiempo es, sobre todo, perderlo con otras personas, es decir, haciendo vínculo comunitario no marcado por el fin de la producción, y no siguiendo el principio de atomización individualista que solo me junta con otros con la única finalidad de incrementar la producción empresarial. Conviene recuperar aquí los argumentos de Paul Lafargue o Bertrand Russell, quienes apostaron por la utilización del tiempo libre en la jornada laboral en su justo sentido, es decir, no como la etapa de reposición de fuerzas para volver al trabajo, sino como el aprovechamiento de un periodo no sujeto a explotación, donde me puedo encontrar con otros, con otras y organizarme y, por tanto, convertirme en un problema para el orden social vigente. Muchas gracias.